Les saludo con la paz del Señor. Pueden tomar sus ubicaciones. Simplemente quiero referir unas palabras a lo que el pastor Jorge estaba mencionando. Creo que no hay nada de que pedir perdón porque todo eso, lo que uno ha pasado, fueron muy duros, no hay duda, muy duro. Pero era la preparación de Dios para servir. Es la escuela de la práctica de Dios. A veces tenemos que ir a dos escuelas. La escuela de la preparación teológica y la escuela donde Dios es tu maestro y donde Dios te va preparando. Y la preparación es que te prepara para que en el resto de tus días le sirva al Señor. Entonces pude atravesar ese tiempo, esos días, y siempre suelo tocar lo que el hermano Jorge mencionó, aquella experiencia, a los obreros. ¿Seguimos sirviendo o no seguimos sirviendo? En medio de las horas más difíciles, cuando no hay nada, cuando no tienes nada, cuando tu estómago te pide para comer, no tienes nada, cuando estás solo y no tienes a nadie quien ore y nadie quien te mire, pero es Dios preparándote para el ministerio, para el servicio. Y agradezco a Dios, a pesar de que en ese proceso y aún después, muchas invitaciones tuve para ir a otros ministerios, muchas invitaciones. Pero Dios me dio la gracia de quedar firme, quedar aquí y que Dios me haya honrado no solamente en el país, sino fuera del país, en tantos lugares, sea de América como aún en el África. Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Por eso quiero incentivar a la juventud, primero que se prepare, que estudie, aproveche. Usted tiene una mente fresca, una mente mucho mejor que la que nosotros podíamos tener y los recursos que ustedes tienen nosotros no lo teníamos. Y prepárese y déjese usar. Van a pasar por momentos duros, difíciles, sin ninguna duda, pero acuérdate, esa es la escuela de Dios. Es donde Dios te va preparando para servir al Señor. Y siempre me animó, siempre me fortaleció mirar la biografía de grandes hombres de Dios que han sufrido y mucho más que lo que he podido pasar yo. Bien, seguimos con el tema, la iglesia todavía puede ser restaurada. La iglesia puede ser restaurada. No bajamos los brazos, no desistimos. Dios tiene el poder para restaurar la iglesia. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en un versículo muy conocido, pero vamos a tomarlo como texto base para la meditación de esta mañana y pedir que esa experiencia sea nuestra experiencia. En Efesios capítulo 5, en el versículo 18. Efesios 5, 18. Desde el capítulo 4, Pablo está haciendo una infinidad de consejos de la vida cristiana práctica. El capítulo 4, Pablo está dando consejos prácticos. Mire lo que les voy a decir, presten atención en esto. La carta de Pablo se divide, capítulo 1, 2 y 3, la teología de la salvación. Usted quiere aprender la salvación, tiene que pasar automáticamente por la carta de Pablo a los Efesios en los 3 primeros capítulos. Pero luego deja de hablar de la teología de la salvación para entrar en la práctica de la salvación.
porque ahora nos vamos a relacionar. Entonces, en el capítulo 4, la primera cosa que él va a mencionar, cómo debe estar nuestro interior, cómo debe ser nuestro interior. Luego, cómo tengo que relacionarme con mis hermanos. Y ahí dice que debemos ser uno en espíritu, uno en todas las cosas. Luego va a hablar de la relación de un salvo con el ministerio. Dejarme ministrar por el ministerio para que yo pueda crecer. Después de pasar por el ministerio, ahora Pablo va a hablar cómo yo debo renovarme en mi vida para crecer espiritualmente. Después de renovarme, cómo debo practicar, que es la parte final del capítulo 4, cómo debo practicar, cómo debe ser mi vida. No mentir, no entristecer al espíritu, renovarme, todo eso, toda esa práctica. Y en el capítulo 5, él vuelve a retomar que debo andar en el espíritu. Debo andar en el espíritu. Y luego él va a hablar lo que yo quiero leer en esta mañana. Mi relación con el espíritu. Después de mi relación con el espíritu, él habla mi relación con mi cónyuge. Luego de mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis hijos. Después de mi relación con mis hijos, ahora mi relación con respecto a mi armadura. A mi armadura. Entonces, mírese qué riqueza es esa carta. Entonces, es la vida práctica. Primero, cómo debe estar mi interior. Luego, mi hermano. Luego el ministerio, luego la práctica en la vida social, cómo yo debo ser conocido, luego cómo yo tengo comunión con el Espíritu, luego mi vida como un cónyuge, y luego cómo trato a mis hijos, y luego mi vida con respecto a la armadura. Entonces hay una serie de consejos que me parecería muy bueno que usted tome tiempo para leer la carta a los Efesios. Tómese tiempo. Yo creo que hay dos cartas que un cristiano no puede dejar de leer, Romano y Efesios. Son dos riquezas extraordinarias. Pero yo quiero hablarles del versículo 18 del capítulo 15. Dice lo siguiente Pablo: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Y usted va a notar que aquí no hay un punto, hay una coma. Entonces quiere decir que él sigue hablando, pero con una particularidad, hermanos. Con una particularidad. ¿Y cuál es la particularidad? Que él va a mencionar los resultados de ser lleno del Espíritu. ¿Cuáles son las evidencias de ser lleno del Espíritu? Aquí hace unas menciones nada más. Hace 3 menciones. ¿Y cuáles son esas menciones que él hace de lo que estamos llenos del Espíritu? ¿Cuáles son las evidencias? Primero, ¿qué es lo que hablamos? Cuando estoy lleno del Espíritu, ¿qué dice? Hablad entre vosotros con salmos, con himnos. Y aquí es una particularidad. Y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este es el resultado. ¿Y qué más el resultado? ¿Cuál es el otro resultado? Ahí mismo lo dice, dando siempre gracias. Entonces, canto, doy gracias. Y tercero, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces el resultado es triple. El resultado de ser lleno es cantando, alabando, es nuestra manera de dialogar, dando gracias siempre al Señor y someternos unos a los otros. Pero Pablo acá no aclara mucho las evidencias de un cristiano lleno del Espíritu. No lo aclara. Yo creo que Pablo toma más tiempo en Gálatas. Y allí en Gálatas, desde el capítulo 4 al 6,
da una riqueza extraordinaria de las evidencias de ser lleno del Espíritu. También porque la característica de Pablo es esta: teoría, práctica, teoría, práctica. Primeros 3 capítulos teoría, 3 capítulos finales práctica. Gálatas, los primeros 3 capítulos teoría y los 3 últimos capítulos de Gálatas práctica. ¿Y qué es la práctica? Bien, Pablo entremezcla la práctica entre la libertad y la llenura del Espíritu. Porque uno de los temas fundamentales de Gálatas es la libertad, estar libre. Y él va a repetir la palabra, que a libertad fuimos llamados, somos libres, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero detenerme mucho acá, es simplemente una aclaración para que cuando usted lea tenga ese pensamiento y aproveche la lectura de la palabra. Pero lo que yo quiero es remarcar aquí esta palabra, ser llenos. Y una de las cosas que está faltando en nuestro día es la llenura del Espíritu. Y yo mencionaba uno de estos días en el mensaje que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo es algo anormal. Uno cuando comienza a hablar en lengua es anormal. Pero esto tendría que ser normal, no anormal. Tendría que ser normal. Viene un culto y ya está orando de rodillas y Dios lo bautiza. Está cantando, Dios lo bautiza. Está predicando, Dios lo bautiza en cualquier momento. En cualquier momento que el Espíritu esté reinando en nuestras reuniones, de tal manera que las personas sean tomadas, dominadas, controladas por el Espíritu. Sí, esos cultos tendrían que volver a nuestros días. Que cuando la persona pase esa puerta pueda sentir que el Espíritu está acá. Está hablando, está en el cántico, está en las palabras, está en los testimonios. El Espíritu de Dios está aquí moviéndose. Pero yo quiero que me escuche rápidamente. Voy a mencionarle algo, porque tengo varias cosas, pero no voy a poder compartir todo. Esa palabra, sed lleno, no es para pasarlo rápido. La palabra sed significa, es una orden, un imperativo. Entonces esa palabra sed es imperativa. Y cuando me encuentro ante los muchos imperativos de la Biblia, es una obligación que tengo. Es un deber. Y si la Biblia me dice que debo ser lleno, es una obligación. Una obligación. Ahora usted me dice, pero Dios me obliga. Sí. Todas las veces que usted encuentra un imperativo en la Biblia, cuando es una orden donde Dios me dice, tienes que hacerlo sí o sí, porque eso es un gran beneficio. No simplemente porque se le antojó a Dios y dice, hazlo o lo haces. No, lo tengo que hacer porque es un beneficio para mí. Y hermano, si usted no está lleno del Espíritu, yo no le digo si usted fue lleno, si ahora no está lleno del Espíritu, usted no va a disfrutar la vida cristiana. No va a disfrutarla, no va a tener acceso a los dones del Espíritu, no va a tener acceso a orar en el Espíritu, no va a tener acceso a la vida en el Espíritu, porque antes de orar en el Espíritu, antes de vivir en el Espíritu, antes de tener los dones del Espíritu, tengo que ser lleno del Espíritu. Entonces, en primer lugar, es una orden. Y cuando la Biblia me da una orden, ¿debo obedecerla? Debo obedecerla. Ahora, usted probablemente lo ignoraba, pero después de esta mañana no es más ignorante. Usted tiene que buscar. Mis primeros pasos en la fe
No lo di en una iglesia pentecostal, en una iglesia tradicional que no creía en el bautismo del Espíritu Santo. Pero un día yo solo leyendo la Biblia llegué a Juan capítulo 16 y allí me di cuenta, me está hablando del Espíritu. Y entonces Jesús dice, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez y estaré con vosotros, y etcétera, etcétera. Entonces dije, no, pero esto yo no lo experimenté. No lo experimenté. Y entonces empecé a buscar. Señor, lléname, Señor, lléname, lléname, lléname. Entonces un domingo por la tarde estaba en una pequeña reunión de una casa de familia muy pequeña, éramos un grupo pequeño. El que estaba dirigiendo la reunión dice, hermano Rodolfo, ore. Levanto mi mano y comienzo a orar, pero esa oración duró 2 horas. 2 horas. 2 horas, Dios me tomó con el Espíritu y estaba lleno del Espíritu. Entonces iba a mi casa en bicicleta, hablaba en lengua. Al otro día me levanté hablando en lengua. Yo quería leer la Biblia, el único que leía era en lengua, pero yo sabía que estaba leyendo bien, pero leía en lengua, leía, porque estaba tomado por el Espíritu Santo. Y esto es para nuestros días, es para ahora, es para tu vida, lleno del Espíritu. Gracias a Dios, Dios da esa experiencia maravillosa. Sed lleno, es una orden, es un imperativo. Ahora, cuando dice ser lleno, la segunda cosa importante, debo ser lleno totalmente. Cuando dice sed lleno, significa la totalidad de mi ser. La totalidad de mi ser. Esto es extraordinario. Esto es tremendamente. Entonces yo lo puedo empezar a entender ahora a Gálatas. Cuando Pablo escribe en Gálatas. Ahí lo puedo empezar a entender a Gálatas. ¿Por qué? Porque la totalidad, mi mente, mi emoción, mi voluntad, mis acciones, mi servicio, mi trato, está bajo el gobierno del Espíritu. ¿Por qué? Porque estoy lleno, totalmente. Entonces la palabra ser lleno es estar bajo la totalidad del gobierno del Espíritu Santo. Y eso se ve muy poco. Oiga, hermano, algunos conocen al pastor Os Krieger. En sus primeros principios, en Pedernera, allí en Brasil, ellos se dedicaban mucho a orar, mucho. Y entonces ellos buscaban la dirección de Dios. Y en un momento dado, el Espíritu se manifestaba y daba la dirección o la voluntad del Espíritu. Y la gran mayoría de las obras que se abrieron como resultado de Pedernera fue en la dirección del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu le dijo acá, allá. Entonces el Espíritu le va dirigiendo. Así como a Pablo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu está dirigiendo. Hermanos, tenemos que aprender o volver a aprender a vivir en el Espíritu. Entonces es el Espíritu estar totalmente tomado, la llenura. Ahora, cuando experimentamos esa llenura, tenemos una tercera cosa. Primero es una orden, luego estar totalmente tomado. Yo preciso una tercera experiencia. Y la tercera experiencia, estar continuamente renovándome. Y se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. A ver si usted me puede entender, por favor. Es necesario, hermano, es muy necesario. Por eso hay esperanza. Cuando la iglesia busca, hay esperanza. Cuando la iglesia reconoce que tiene esa necesidad, hay esperanza. Hechos capítulo 4. Estaba preso Pedro y Juan por haber hecho el milagro al paralítico que estaba a la puerta de la Hermosa. Lo soltaron y ellos fueron a orar. Y entonces la oración la encontramos
desde el capítulo 4, versículo 24 al 31, está la oración. Pero yo quiero mostrarle algo, hermano. Quiero mostrarle lo que es el renuevo espiritual. Versículo 31. Y cuando hubieron orado, ¿y quién eran esos? Eran parte de los 120. ¿Ok? Eran parte de los 120. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué fueron? Pero si ellos ya habían sido llenos en capítulo 2, versículo 4. Quiere decir que volvieron a ser renovados. ¿Cuántos días pasó? No importa, muy corto. Ellos volvieron a ser llenos. Volvieron y continuamente volver a ser llenos, volver a ser llenos, volver a ser llenos. Estoy en el versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? Hablaron con denuedo o con coraje la palabra de Dios. Hermano, el cristiano que no siente esa necesidad es un peligro. Es un peligro. Entonces esa palabra se lleno. Yo tengo esperanza de que la iglesia vuelva, que la iglesia sea restaurada cuando la iglesia vuelva a reconocer que lo necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Hermano, Jesús fue lleno. Hay muchas partes en la Biblia donde habla sobre la llenura del Espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu, los 7 diáconos. Entre las 3 cosas que le pidieron los apóstoles eran que sean llenos del Espíritu. Eran que sean llenos del Espíritu. Entonces una de las características de los diáconos también era que sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Entonces vemos allí la gran necesidad de ser lleno del Espíritu. Pero quiero tomar como ejemplo Jesús y ya orar con ustedes. Simplemente darle esta reflexión. Pero quiero que reflexione, hermano. Usted que no se renueva. Usted que tiene dones del Espíritu, que no hay duda que están los dones, pero están muy enterrados. Muy enterrados, los dones están en la iglesia, pero están enterrados. Usted que ya hace tiempo que no tiene la alegría de la comunión con el Espíritu. Yo quiero que observe el ejemplo que Cristo me dejó. Lucas capítulo 4. Aleluya. Oh, cómo anhelo esto. Cómo deseo esto. Aleluya. 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Jesús. ¿Me está entendiendo? Jesús. Jesús necesitó, porque era hombre. Jesús necesitó, y dice Jesús, lleno del Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado. ¿Por quién? Claro, yo estoy acostumbrado en Buenos Aires, ellos me responden. Ellos saben que yo les pregunto, les hago participar en los cultos. Son muy participativos. Entonces yo pregunto, ¿y quién les llevó? El Espíritu. Si Jesús necesitaba la dirección del Espíritu, para eso tenía que estar lleno. Y si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más yo? Sea lleno, hermano, sea lleno del Espíritu. Entonces, ¿para qué? Para tener la dirección del Espíritu. Y ahora me llama la atención, ¿hacia dónde lo dirigió el Espíritu? ¿A dónde lo llevó?
a la gran batalla, a la gran lucha, al gran problema, a la dificultad allí. ¿Y cómo salió Jesús del desierto victorioso? ¿Por qué? Porque Él usó la palabra en el poder del Espíritu Santo. Entonces, lleno del Espíritu, dirigido por el Espíritu, usa la palabra del Espíritu y tiene victoria. Oiga, 3 cosas, se le repito: lleno del Espíritu, dirigido por el Espíritu, usa la palabra del Espíritu. 4, versículo 14. Y Jesús volvió en... ¿Qué? Responda, participe. ¿En qué? En poder. Oiga, no volvió lleno. No volvió lleno. ¿Sabe cómo volvió? ¿Y cómo se explica qué diferencia hay entre lleno y poder? Y después de una batalla, se lo voy a explicar muy simple. Muy simple. Imaginemos que esta copa está llena. Imaginémosla. Entonces Jesús fue lleno. Y cuando volvió, no volvió lleno. Él volvió transbordando en el Espíritu. Cuando yo estoy lleno es para mí. Cuando transbordo en el Espíritu es para bendecir a los que me rodean. Entonces Jesús estaba preparado ¿para qué? Para bendecir a todos los que le rodeaban. Daba inicio a su ministerio. Entonces Jesús trascendió la llenura, Él desbordó en el Espíritu. Pero hoy precisamos por lo menos que estén llenos, para que estén fortalecidos, para que tengan esa gracia de Dios, estén llenos del Espíritu. Ok, lleno del Espíritu, dirigido por el Espíritu, victoria en el Espíritu por la palabra. 4, en poder del Espíritu. 5, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre. Él está sobre mí. Nosotros no le damos el significado que un hebreo le daría. Un judío, cuando dice que alguien está sobre él, está debajo de la autoridad del gobierno. Entonces cuando Él dice está sobre mí, Él dice Él está dirigiéndome, Él está gobernándome, Él está operando en la dirección correcta. Gloria a Dios. Y después de decir que Él está sobre mí, viene la otra cosa, la otra experiencia. Por cuanto me ha ungido. Y la unción es la capacidad para servir. Bueno, estoy yendo rápido. Lleno del Espíritu, dirigido por el Espíritu, victoria por el Espíritu en la batalla a través de la palabra, en poder del Espíritu, el Espíritu sobre él, la unción del Espíritu y la ejecución de la obra. Por eso dice, hay una palabrita muy interesante allí, muy interesante, que ya lo he repetido, pero quiero refrescarle la memoria, porque es muy importante en este texto y en muchos textos, y quiero que observen. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí está la palabrita para. Esa palabra para es importante en la Biblia. ¿Por qué es importante? Porque antes del para hay una razón y luego del para hay un propósito. Y esa razón, antes del para tengo la unción. ¿Y para qué tengo la unción? ¿Para qué? Para sanar enfermos, para libertar oprimidos, para esto y para aquello. Para eso. Hermano, cuando realmente en la iglesia hay personas o está la iglesia llena del Espíritu, se acaban los chismes. Se acaba de apuntar uno a otro. Se acaban las discordias. Se acaba el orgullo. Se acaba la soberbia. Se acaba todo. Todos los conceptos y preconceptos. Porque mayormente los conceptos son juicios. Juzgo,
condeno, mando al infierno. Y yo te pregunto, ¿quién te dio a ti la autoridad para mandar al infierno? ¿Quién te dio la autoridad para mandar al infierno? Capaz que esa persona va al cielo y tú te quedas, porque estás juzgando, estás condenando. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los que están vacíos. No tienen contenido espiritual. Y hay tantas cosas para hacer para la obra de Dios. Yo no sé cómo hay personas que tienen tiempo para esas cosas. Hay tantas cosas para hacer, pero pero hay personas que tienen tiempo para eso. ¿Pero por qué? Están vacíos. Están vacíos. Entonces lo que precisamos, la llenura del Espíritu. Yo recuerdo en cierta oportunidad, no voy a decir quién, nada, pero un momento cuando Dios estaba en aquella ola del bautismo del Espíritu Santo. Yo no recuerdo cuántos fueron bautizados, creo que fueron 30 y pico personas. Y de entre esos 30 y pico que fueron bautizados con el Espíritu Santo, había una joven que tenía problemas con su madre. Y entonces dice, qué fácil es perdonar y pedir perdón cuando está lleno el Espíritu Santo. Qué fácil es arreglar la vida, pero qué difícil es arreglar cuando no está lleno el Espíritu. Qué difícil es perdonarme, me equivoqué, perdóname, yo quiero vivir en paz contigo, yo no quiero condenar a nadie, yo no quiero juzgar a nadie. Pero es tan difícil cuando no está llena el Espíritu, cuando no está lleno. Se torna difícil y se torna muy difícil llevar la obra adelante. Hermano, yo estoy dando en Buenos Aires ahora Pentecostés, ya hace creo que 2 meses, y voy a seguir, ahora apenas llego, voy a seguir hablando sobre Pentecostés. Y una de las cosas, hermanos, que Pentecostés te abre la puerta a una gran dimensión y tú entras en las grandes manifestaciones de los dones del Espíritu. Y cuando usted mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta que Pedro es usado con dones. Pablo es usado con dones. Con discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, un montón de manifestación de dones. Y les voy a dar un ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando viene Ananías y Zafira, entonces Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llene tu corazón? ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Sabe qué don se manifestó ahí? Palabra de ciencia. Palabra de ciencia. ¿Y qué hace la palabra de ciencia? Revela lo que está oculto y nadie lo sabe. Eso es palabra de ciencia. Entonces, ¿qué se manifestó? El don de palabra de ciencia. Y es eso lo que necesitamos en la iglesia. Palabra de ciencia. ¿Y qué más? ¿Cuándo se manifestó otro don en Pedro? Cuando estaba ante aquel que se había infiltrado en la iglesia, aquel mago, y le dice, te veo que está en oscuridad y en hiel de amargura. ¿Qué ocurrió? Palabra de ciencia. Y ahora le dice, ¿qué le dice? Arrepiéntete si por acaso Dios te da la oportunidad. ¿Y qué le está diciendo ahora? Palabra de sabiduría. ¿Cuál es palabra de sabiduría? Le abre el camino a la solución del problema. ¿Se da cuenta? Manifestaciones de don del Espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y es esto lo que necesitamos. Pero no solamente esos dos dones, un tercer don se manifestó en Pedro. Discernimiento de espíritu. Y dice, veo que estás en hiel de amargura, etcétera, etcétera. Y allí comienza a discernir el espíritu que lo está impulsando. ¿Qué ocurre? Discernimiento de espíritu. ¿Qué cosa? ¿Pero por qué? Porque él estaba lleno del espíritu.
Porque él estaba realmente lleno del Espíritu. ¿Y por qué lo precisamos? Para que estas cosas no ocurran en la iglesia. Se infiltró. Se infiltró. Pero ahí, ¿qué ocurrió? El Espíritu no permitió. El Espíritu no permitió. Allí Pedro estaba lleno del Espíritu. Vamos a orar. Yo le pido.